Tal vez cuando escuches esto creas que es una historia más de una persona que se mete en sitios turbios y termina arrepintiéndose. Podría ser verdad y si lo piensas puedes seguir y escuchar o ver más videos. Si te has quedado, déjame decirte que las historias que se cuentan sobre la Dark Web se quedan muy cortas con lo terrible que en realidad es estar en esta parte de la red y si estás leyendo esto es porque a duras penas salí con vida de esa situación. Comenzaré desde el principio. Me estaba mudando recientemente de mi piso en la ciudad a una casa que había logrado adquirir gracias a un préstamo bancario, el cual lo estaré pagando muchos años antes de que pueda ser completamente liquidada. Solo me quedaban 2 semanas en este piso, me encontraba empacando mis cajas y apilándolas en la sala. Me metí al closet a sacar toda mi ropa que casi no usaba y de pronto vi hasta arriba unas cajas que no recordaba cuando las había puesto en ese lugar, deberían de tener años ahí. Bajé una de ellas y estaba llena de polvo. La limpié con un trapo y la abrí con cuidado. Tenía mis revistas viejas y unos papeles que ya no eran muy importantes para mí. La decidí poner en la sala con las demás hasta que decidiera si la tiraría o me la llevaría a mi nueva casa. Bajé la siguiente, hice lo mismo, le pasé el trapo y la abrí. Esta tenía más cosas, álbumes de fotos viejas de mi infancia, en las que estaba con mis padres y mis viejos amigos del barrio, otras con mis amigos de la escuela. Me puse a recordar aquellos tiempos y seguí sacando cosas de la caja. Habían cosas que ya no habría usado en años, viejas carteras y tarjetas de béisbol que me gustaba coleccionar. En el fondo había una vieja laptop, la cual había olvidado por completo. Me la había regalado uno de mis mejores amigos cuando se fue de la ciudad y me puse a recordar que tenía años que no sabía nada de él desde que se fue. El día que le la regaló estaba muy emocionado porque jamás había tenido una y aunque era algo vieja aún servía y podría usarla para mis tareas y entretenimiento. Llegué a casa y la prendí. Funcionaba bien. La dejé guardada hasta que la pudiera ocupar. Pasaron unas semanas y aún no la usaba y nunca la volví a agarrar porque mis padres me regalaron una más reciente por mi cumpleaños. Desde entonces quedó guardada en esta caja. Lo prendí para ver si aún funcionaba y sí, tenía muy poca batería. La conecté al enchufe y me puse a revisar qué tal funcionaba. La conecté al internet y vi que necesitaba una actualización. La dejé y me fui a la cama. Al día siguiente debía ir al trabajo así que solo me di una ducha, un pequeño desayuno y me fui a trabajar. Al volver por la tarde estaba ya un poco estresado por el trabajo. Aún era jueves y todavía tenía que ir el siguiente día y era el más pesado por ser viernes. Ya me había llevado muchas cosas a mi nueva casa, mis muebles y sillones. Solo me quedaban algunas cosas más pequeñas y que debía meter en cajas, así que la mudanza no me preocupaba. Fui al escritorio en donde estaba el computador y lo encendí para meterme a ver algunos videos o descargar algunos juegos. Mi otro computador estaba en una caja y me daba pereza sacarlo. Vi un par de videos de terror y cosas perturbadoras hasta que escuché la parte donde decían que en la Deep Web había muchas cosas perturbadoras sobre sitios embrujados y cosas así. No había metido ninguna cuenta y desde que me la regaló mi amigo nunca le hice nada. Me puse a pensar en qué fue lo último que me dijo y fue algo como asegúrate de reiniciarla. Ya le quité mis cosas pero no me había dado tiempo de reiniciarla y todavía tiene algunas cosas que ocupan mucha memoria. En ese momento no sabía muy bien cómo hacer eso y me tenía pensado ver un vídeo en internet para hacerlo, pero al no ocuparlo nunca lo hice. Vi unos programas que no reconocía y uno que otro juego. Vi que tenía el navegador Tor y había visto suficientes videos en internet como para saber que ese es el navegador más usado para entrar. Abrí el navegador y para mi sorpresa ya tenía una página cargada. Era un sitio con videos, imágenes y transmisiones en directo. Las fotos que habían eran algo perturbadoras, al igual que los videos. En uno de ellos había una habitación donde se encontraba una persona atada en una cama y con la cara cubierta. No se distinguía si era mujer o hombre, pero en cuanto comenzó a moverse tratando de liberar sus extremidades, me entró un escalofrío. La puerta que estaba en el fondo se abrió y de él salió una figura. Era de un tamaño normal al principio, pero conforme se iba acercando se fue deformando. Sus brazos se fueron alargando al igual que sus piernas. Su cara comenzó a deformarse, su boca se alargó y había un negro profundo dentro de esta. Sus ojos desaparecieron y ahora solo eran dos manchas negras. Se levantó y su cabeza rozaba el techo. Mira por un momento a la cámara. Sentía que me estaba observando y lo peor es que no me podía mover, solo me dediqué a observar. Quería cerrar el video y mis manos estaban apretadas en el asiento.
La figura se acercó al hombre y este, al darse cuenta de la presencia que había en la habitación, se movió de una forma desesperada. El video no tenía sonido, por lo cual no podía escuchar si gritaba o dentro de lo que le cubría la cabeza tenía la boca tapada. La criatura ensanchó más su boca al punto que se comió de un mordisco la cabeza de la persona, que después de no tenerla aún se movía. Después de unos segundos paró y no pude seguir viendo. Cerré el video y de paso la computadora. Era más mi curiosidad que el miedo que me podía invadir por pensar que si esto fuera real, pero no podría serlo, ¿verdad? ¿Verdad? Seguí pensando en si era buena idea ver otro video o cerrar todo y no volver a pensar en ello. Volví a entrar en el sitio y vi que habían más videos e imágenes. Algunas de estas eran muy extrañas, eran tomadas desde armarios o sitios donde se podía ver a gente haciendo alguna actividad. Eso me dio un poco de escalofrío y por instinto miré detrás de mí a mi armario, pero este estaba abierto de par en par, porque aún tenía cajas que bloqueaban las puertas y no había nada. Seguí navegando y encontré una foto de un hombre que estaba de espaldas y conectaba algo en la pared. Había otra foto de una chica, como de una señora mayor, que estaba sentada tejiendo, y también había de una chica que parecía tener unos 28 o 29 años, de un buen estado físico y que estaba con su pijama a punto de ir a dormir. Me metí a una parte de la página donde habían muchos directos y me deslicé por este. Había unos 20 que eran en lugares muy tétricos, en sótanos activos, y otros parecían estar en cuevas o lugares donde se veía algo rocoso. Me metí en uno que en la imagen principal se veía una casa abandonada. Me dio algo de curiosidad, porque los edificios que se lograban ver por una de las ventanas me parecían algo familiares, como si los hubiera visto antes. Cuando entré vi que caminaban dentro de la casa. Esta estaba en un estado deplorable, las paredes negras y llenas de grafitis, las ventanas rotas y las puertas tiradas. Parecía que había sufrido un incendio antes de quedar en esas condiciones. Estos dos sujetos, o eso lograba contar, un que iba al frente marcando el camino y el que llevaba la cámara, continuaron por una parte donde se veía un hueco en la pared y en el suelo restos de los que parecían ser unas escaleras que habían colapsado. Continuaron y al fondo había una puerta. La abrieron y esta llevaba a un sótano muy oscuro en la entrada. Conforme iban bajando, este se iluminaba. Llegaron al fondo de este y me sorprendió, vi algo que no esperaba ver. El sótano estaba lleno de velas que estaban encendidas y había un círculo que parecía pintado con una pintura roja y con un pentagrama en el centro, y en medio de todo esto había una mujer que se encontraba atada en una silla. Esta tenía una mordaza en la boca, sus manos y piernas estaban firmemente atadas con unas cadenas. Ella lloriqueaba y se movía. Esa mujer la había visto antes en la foto donde estaba en pijama. Ahora vestía con un pantalón azul y una playera negra. El directo no tenía un buen sonido, era cortado y se escuchaba muy bajo. Se podía escuchar al otro tipo hablando con alguien, pero no se sabía si era alguien que llegó o si hablaba por teléfono. El otro tipo, que tenía la cámara, la acercaba a la chica haciendo tomas de su rostro y su cuerpo, y mostrando cómo ella estaba llorando de angustia y desesperación. Le habló el tipo de atrás diciéndole algo que no podíamos escuchar. Entonces el que tenía la cámara subió y encendió la lámpara de esta. Caminaba por la casa haciendo tomas de todo y poniendo algo de vez en cuando en las paredes. No sabía qué era, pero se detenía y ponía algo y seguía haciendo tomas. Caminó por el lugar. Cuando llegó a la puerta había una camioneta negra al otro lado de la calle. De la parte de atrás salió un hombre que llevaba una vestimenta azul, pantalón, camisa y sus zapatos negros. Se puso una especie de túnica como la que usan los sacerdotes. Esta era de color blanco. La cara no se le veía. Estos tipos en ningún momento dejaban ver sus rostros. Caminó rumbo a la entrada, no sin antes sacar de la parte trasera un maletín café. Cerró y siguió caminando con unos pasos silenciosos. Llegó a la entrada y el sujeto con la cámara lo guió por la casa hasta el fondo de las escaleras, y entonces lo recordé por un letrero que vi de fondo. Todo esto se me hacía muy familiar porque estaban en la misma ciudad que yo. Los malditos estaban aquí, solo que a unos 30 minutos en carro desde donde yo estaba. Ese barrio lo había visto muchas veces desde la ventana de mi oficina al fondo de la ciudad. Seguí mirando y vi como este tipo seguía con su caminata. Había una mesa con una suciedad muy notida y escombros. Sacó una bolsa negra y la puso en la mesa. Después pasó a sacar cosas de su maletín. Me pareció extraño que, siendo la hora que era, ya no escuchaba ningún ruido en las calles, ningún auto ni personas caminando. Me asomé por la ventana que estaba a un costado de mi escritorio y las calles estaban vacías. Solo había uno que otro auto parqueado en las calles.
Las luces de los edificios y casa estaban apagadas y lo único que iluminaba eran las farolas de la calle. Quería ayudar a la chica pero tenía miedo de que estos delincuentes estuvieran portando algún seguro de protección, si sabes a lo que me refiero. No tenía ni la menor idea de si ir o no, y cuando vi que de su maletín sacó un libro que parecía estar fabricado con un cuero tintado en color rojizo y con símbolos extraños. No soy un experto en esto, pero no se veían muy católicos o religiosos. Parecían más símbolos que podrías ver en películas de terror donde salían brujas o demonios. Me decidí y tomé las llaves de mi auto y salí corriendo por las escaleras. Bajé al primer piso y con una velocidad abrí mi coche y lo encendimos más rápido que pude. En mi maletero tenía mi viejo bate de béisbol, que era la única arma que podría utilizar en caso de ser necesario. Conduje, como lo dije, media hora hasta el barrio que creía yo era del correcto. Me pareció muy raro no ver coches en las calles circulando ni en las avenidas, pero esto me facilitó llegar mucho más rápido pasándome semáforos en rojo y metiéndome por calles de un solo sentido. Si me paraba algún policía no sabría qué decirle y me puse a formar alguna clase de explicación a mi apuro, pero no me encontré con nadie. Llegué hasta el barrio y conduje unos minutos tratando de llegar al lugar, pero no lo encontraba. Rezaba para que la mujer aún siguiera a salvo, pero el tiempo era mucho y aún tenía que encontrar el lugar. Después de un rato de mucha búsqueda lo encontré. Vi una camioneta negra al fondo de la calle. Me estacioné a un par de calles atrás y caminé buscando la casa. Por fin estaba aquí. De empezar con esta locura de querer ver cosas aterradoras, a vivir en carne propia una solo por querer ayudar a una persona. Caminé sigilosamente ingresando por la casa. Estaba muy oscuro, solo veía hasta donde la luz de las farolas de la calle llegaban. Caminé haciendo un mapa en mi cabeza de dónde estaría la puerta que estaba buscando. Caminaba y de momento mis pasos se sentían muy ruidosos. Vi en la pared y buscaba lo que el tipo puso en las paredes y me di cuenta de que era un logo, que estaba en la página de los videos. Tenía una cruz invertida y con una estrella de fondo. No podía distinguir más cosas por la poca iluminación, pero no le tomé más importancia y continué. Bajé y escuché gritos y susurros. Cuando llegué al fondo de las escaleras y el hombre que tenía la túnica estaba haciendo una especie de ritual, el de la cámara estaba de espaldas a la escalera y el otro tenía en el suelo unos artefactos que no podía ver porque me tapaba la vista. La chica lloraba y se movía de un lado a otro. La silla parecía estar bien sujeta en el suelo porque no podía caerse con los movimientos bruscos que hacía, y entonces en la oscuridad había algo. Un rostro había emergido de esta. Era muy parecido al que vi en el primer video, solo que este era como de una mujer. Tenía cabello largo y sus facciones eran muy similares a las de una mujer. Sus brazos, al igual que los de la otra criatura, se comenzaron a estirar. Los puso en el suelo, parecía que salía de la pared oscura, y su cara se iba deformando. La chica sintió aquella presencia. El tipo de la cámara se quedó mirando y paralizado. El otro sujeto también volteó por un segundo, pero siguió con lo suyo, y el que parecía un sacerdote continuaba con sus cánticos y palabras que invitaban a la criatura a ir por la mujer. Golpeé con mi bate al de la cámara y cayó al suelo. El otro sujeto se volteó y quiso agarrar un objeto de los que tenía, pero con un movimiento rápido le pegué la espalda y le di un golpe en la nuca. Cayó igual que el otro. El que aún estaba ahí salió corriendo cuando vio que golpeé al segundo hombre y yo traté de que no se fuera, pero fue inútil. Él fue más rápido que yo. Le quité el pañuelo de la boca e intenté liberar a la mujer, pero las cadenas eran muy fuertes y la criatura ya había salido del todo de la pared. Era muy alta. Su cabeza rozaba el techo y tenía que estar reencorvada para poder moverse. Agarré al bate cuando se acercó. Traté de pegarle, pero fue inútil. Con su mano me lanzó a las escaleras y caí clavándome un pedazo de madera que estaba suelta en las escaleras. La criatura se acercó a la chica, que me miró y luego hacia arriba, y con lágrimas escurriendo por su cara volvió a mirarme y me suplicó que la ayudara, y yo sabía qué es lo que pasaría después. Esta cosa estiró su boca lo más que pudo y sus ojos se volvieron solo dos manchas negras que parecían sacar una especie de humo negro, y sin aviso de un mordisco arrancó la cabeza de la pobre mujer, quien soltó un último grito que fue ahogado por la grotesca escena. Me liberé y salí corriendo del lugar. Estaba perdiendo sangre y no podía quedarme mucho tiempo ahí o morirá. Salí rápido y la camioneta no estaba. Llegué a mi auto y más adelante a un par de calles estaba la misma camioneta, solo que estaba parada en medio de la calle con la puerta del conducto abierta, y este gritó por alguna de las calles y sus gritos fueron silenciados. Conduje por la ciudad hasta llegar a un hospital y este se encontraba vacío, sin coches en el estacionamiento. Me acerqué a la entrada y no había nadie. La recepción estaba sola y con las luces completamente apagadas.
Fui a otro más pequeño pero tampoco tuve suerte. Pasé por la estación de policía y esta se encontraba en las mismas condiciones. Conduje a mi casa y vi que mi herida me había quitado mucha sangre. Salí de mi auto que estaba lleno de esta y al llegar mi baño aún tenía mi botiquín. Me traté de curar lo mejor que podía pero no pude hacer gran cosa. Escuché unos gritos y vi en mi computadora que aún tenía la transmisión puesta a uno de los tipos como era brutalmente destrozado por la cosa que ya había terminado con la chica y el otro sujeto. Me desmayé y caí al piso. Al día siguiente estaba en un hospital con mi novia a un lado. Ella me dijo que se preocupó por mí ya que no había ido a trabajar ese día y que fue a buscarme a la hora de la comida y estaba en el suelo del departamento tirado. Llamó a una ambulancia para que me llevara de urgencia. Había perdido demasiada sangre, casi moría. Si ella no me hubiera encontrado probablemente habría muerto según los doctores. Estuve unos días en el hospital. Mi novia me visitaba muy seguido y me llevaba cosas. En las noches tenía pesadillas de que esa cosa podría venir por mí, que me quedaba completamente solo nuevamente. En una de estas pesadillas, yo estaba solo en el hospital, todas las luces estaban apagadas y solo entraba luz por la ventana. Escuchaba unos ruidos en el pasillo, sabía de quién era y cuando llegaba a mi puerta la abría con mucha lentitud y me despertaba de golpe sin saber cómo acababa. Me dieron de alta y mi novia me llevó a casa. Se quería quedar conmigo pero aún debía trabajar hasta tarde en unos informes. Me dejó comida y se fue. Yo aún estaba adolorido y quería descansar. Vi que el computador seguía en la mesa, se había descargado. Lo conecté a la corriente y lo encendí. Quería borrar todo y olvidarme de esto. Cuando prendió me sorprendió ver que se había abierto solo en la página que aún estaba cargada. En ella se veían fotos y videos nuevamente y me senté en la silla y vi una foto que me puso pálido y con un miedo intenso. Era yo. Estaba de espaldas viendo el computador con sangre en mi ropa. Fue de aquella noche, pero esta foto no podía ser cierta. Estaba algo metido en mi armario, pero como si yo lo tenía abierto todo el tiempo, me moví en un ángulo que lo podía ver con mi vista periférica. Este estaba cerrado y desde entonces me puse a escribir esto. Sé que pronto me pasará algo que ya sé cómo va a terminar. Tengo miedo. No quiero abrir el closet. Esa cosa o lo que sea que esté ahí lleva varios días esperando y no creo que me quede mucho tiempo.